estos instantes vamos a hablar de un tema que es bastante neurálgico y bastante delicado, como es el tema de la responsabilidad médica estatal. Desde luego, hablar de responsabilidad médica no es fácil, sobre todo cuando uno no es médico ni es experto en estos temas desde el punto de vista científico. Por lo tanto, el enfoque que le vamos a dar es un poco jurídico, encaminado a una eventual responsabilidad por parte del sector público frente a falencias o fallas médicas que hayan presentado en contra de las personas. Para hablar de responsabilidad médica, no podemos olvidar que hay responsabilidad médica privada y responsabilidad médica estatal. Cuando hablamos de responsabilidad médica privada, es cuando el daño acontece en entidades privadas, llámese consultorios privados, clínicas privadas, etc. Y segundo punto, cuando hablamos de responsabilidad médica estatal, es cuando el daño proviene de un hospital público en el cual depende orgánica, funcional y económicamente por parte del Estado. Y hay personas que vienen a ser los que van a desempeñar una función como un órgano para el Estado. Y en caso de que suceda alguna eventualidad, algún daño en la salud de las personas, inmediatamente demandamos al Estado, que es para la cual o para el cual esa persona labora o trabaja. Bien, cuando hablábamos del primer punto, de la responsabilidad privada o responsabilidad médica privada o contractual o extracontractual, no es descartable pensar de que en un futuro no muy lejano el Estado también tenga que responder frente a los daños que se ocasionan en el sector privado. ¿Por qué? Porque la salud, constitucionalmente hablando, está a cargo del Estado. Y la salud, como un servicio fundamental y esencial, no puede estar en manos de particulares o sectores privados sin que tenga un control por parte del Estado. El Estado no puede dejar como una rueda suelta, tiene que hacer una especie de control de tutela o una especie de control sobre toda la parte de la salud. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad médica estatal, me parece a mí que es inaudito y es un acto de irresponsabilidad de que un abogado presente una demanda de responsabilidad médica sin que cuente con la historia clínica. Porque es que la historia clínica es como la carta de navegación, es donde están todos los acontecimientos, es donde están todos los hechos, todo lo que ha pasado desde que la persona ingresa al hospital o a la clínica y en el cual se entra pues a mirar todos los antecedentes que la persona ha tenido desde su ingreso hasta que posteriormente le den de alta. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad médica, es lo primero que uno tiene que hacer, coger la historia clínica, hacerla revisar de un especialista en el tema para poder que le dé una orientación sobre el caso a seguir, para poder pensar en una posible responsabilidad en contra del Estado, en este caso en el campo de la responsabilidad médica. Cuando hablamos de responsabilidad médica, no podemos olvidar de que hay unas obligaciones médicas que se surten alrededor o en torno del médico hacia el paciente. Una de ellas que no podemos dejar de lado es el consentimiento informado. Es el deber legal de informar. Una cirugía, un procedimiento, por minúsculo, por pequeño que sea, siempre va a arrojar un riesgo. El médico como obligación tampoco puede exagerar referente al procedimiento que le va a hacer al paciente. Otra obligación que podemos considerar es que el médico debe contar con unas buenas instalaciones. Otra situación importante es que el médico debe tener la experiencia para el procedimiento que va a ejecutar. Si ponemos como ejemplo un gastroenterólogo que vaya a hacer una endoscopia o una colonoscopia, no puede un médico general hacer este tipo de intervenciones. Allí tiene que hacerla, es un gastroenterólogo especializado en el tema. Si es un cardiólogo, tampoco debe mirarlo un médico general e incluso un especialista que se entere de que un médico de estos, en forma irresponsable, está tratando de hablar a un paciente, debe denunciarlo de acuerdo a la ley 23 del 81 y el decreto 3380 del mismo año, para que entre pues el Tribunal Seccional de Ética Médica y también el Tribunal Nacional de Ética Médica a sancionar frente a una posible falla en la ética por parte de este profesional de la salud. Cuando hablábamos hace un momento del consentimiento informado, es el deber legal de informar. Un médico tiene que informarle a la persona todos los problemas, todas las eventualidades que se puedan presentar, todos los riesgos que se vayan
a suceder posiblemente dentro de un procedimiento o dentro de un quirófano. Entonces el consentimiento informado desde luego tiene sus excepciones. Una persona que llegue en estado de emergencia, una persona que llegue choqueado o llegue politraumatizado o en estado de inconsciencia o tenga una perturbación mental, allí no es obligatorio coger el consentimiento informado, porque aquí lo que prevalece es la salud del paciente. Incluso el no coger un consentimiento informado tiene demasiadas consecuencias, desde el punto ético, disciplinario, hasta penal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la historia clínica, es tan antigua como la humanidad, 2500, 3000 antes de Cristo, pasando por el pensamiento hipocrático, y entonces es lo que realmente la historia clínica viene a representar en la actualidad, en el cual los médicos tienen que ceñirse a la verdad y a la realidad para poder hacer los procedimientos pertinentes. Y algo que genera muchísima inquietud dentro del campo de la responsabilidad médica es lo referente a cirugías plásticas y estéticas. De hecho, hasta en el personal médico, no en todos los casos, tienden a confundir ambos términos cuando son totalmente diferentes. Cuando yo hablo de cirugías plásticas, tiene que ver con malformación congénita, tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales la persona sufre quemaduras, es para el restablecimiento de la salud. Cuando yo hablo de cirugías estéticas, tiene que ver con efectos vanidosos, de altivez, de orgullo, que hasta raya con la parte psicológica, porque la persona siempre se quiere ver perfecta para los demás. El primer caso que se conoce es el de la señora Leguin, en 1870 y algo, en Francia. Esta señora estaba bastante gordita de sus piernas y fue donde el cirujano plástico de la época, así se llamaba, para que le hiciera liposucción en ambas piernas. Una de las piernas le cicatrizó bien, la otra no. Entonces el médico decidió colocarle un vendaje con tan mala suerte que quedó muy ajustada y parece que esta fue la causa por la cual le cayó gangrena y tocó amputarle toda la extremidad. En esa época fue hallado responsable el hospital público en Francia como el médico por daños y perjuicios. Un caso bastante dramático que nos ilustra en el campo de la responsabilidad médica estética es el que narra el doctor Jaime Lombana en su libro Responsabilidad Penal Médica, en el cual nos explica el caso de una señora de 30 años en Tunja, la cual vive con sus 2 hijos. Decide hacerse la liposucción y quiere colocarse unos implantes mamarios pequeños. El momento en que el médico le va a hacer el procedimiento, ya la señora está anestesiada, decide colocarle a motu propio unos implantes mamarios demasiado grandes y también decide hacer la liposucción en sus piernas. Cuando la señora despierta y se ve los senos tan grandes, pues se llevó un gran susto y aparte de eso vio sus piernas demasiado delgadas. Aquí el médico fue denunciado penalmente y posteriormente mediante una sentencia fue hallado responsable por lesiones culposas. Podemos olvidar que en este campo de la responsabilidad médica se presentan muchísimos problemas. El principal problema en que se enfrentan los jueces es con la solidaridad de cuerpos que existe en el campo médico. Los médicos, por ética, siempre tratan de proteger a su compañero. Ellos siempre tratan de hallarle una posible situación en la cual tengan que absolverlo finalmente al médico. Y este colegaje finalmente lo que termina es absolviendo a los médicos y presentándose una impunidad en el campo de la responsabilidad médica. En el campo de la responsabilidad médica estatal, inicialmente por excelencia se ha hablado de falla en el servicio, pero era bastante complicado porque el médico era el que utilizaba todos los términos científicos y técnicos e infortunadamente era raro ver que un hospital o un médico fuesen hallados responsables, razón por la cual el 24 de octubre de 1992 el Consejo de Estado saca una sentencia que hace tránsito a jurisprudencia en el cual ya se habla de la falla presunta en el campo de la responsabilidad médica. Aquí ya la carga de la prueba se invierte y le corresponde al médico demostrar que actuó con diligencia, con cuidado, con premura y que sin embargo el daño se ocasionó. Posteriormente, en el año 2001, sale una sentencia del Consejo de Estado, sección tercera, que habla de la carga dinámica de las pruebas. Y aquí es donde prácticamente es un retroceso que se hace en el campo de la responsabilidad médica, porque si el demandante está en mejor postura de demostrar que el Estado falló, bienvenida sea.
o si el que está en mejor postura es el demandado para poder absolverse, bienvenida sea. Y en el año 2009, pisando 2010, sale la sentencia del Consejo de Estado que habla de la prueba indiciaria. En el campo de la obstetricia ya se habla de que todos los indicios son perfectamente válidos para poder enfocar una responsabilidad médica. Dentro del campo de la responsabilidad médica también se habla de responsabilidad de medio y de resultado. Cuando hablamos de la responsabilidad de medio, es que el médico tiene que poner todo su empeño, todo su carisma, todo su conocimiento, toda su pericia, buscando el bienestar y la salubridad del paciente, sin que en ningún momento pueda garantizarlo. Cuando hablamos de responsabilidad de resultado o cirugías de resultado, es cuando el médico de una forma irresponsable garantiza un resultado. Ejemplo, va alguien a hacerse una cirugía y él le dice que va a quedar de tal forma, cuando realmente el médico no lo puede garantizar porque se pueden presentar problemas que el médico no puede advertir. Otra situación importante es que hay gente que puede tener piel queloide, y puede haber un rechazo por parte de su organismo también, y es lo que hablamos de responsabilidad de medio. Cuando hablamos de resultado, es cuando el médico genera falsas expectativas en el paciente. Cuando hablamos de resultado es cuando el médico no le coge un consentimiento informado y finalmente la persona sufre un daño. En todos eventos, desde luego, podría hablarse de cirugías de resultado, procedimientos de resultado. De lo contrario, todos los procedimientos son de medio. No podemos olvidar, como en Francia, en el cual al médico cirujano, al médico estético, se le exige una mayor exactitud en el procedimiento, porque es que va a trabajar sobre una parte física de la persona. Entonces no podemos tratarlo en igualdad de condiciones como un médico general.